Bueno, para porque es un montón de data, es muchísimo esto. Me han recomendado que escuchemos el tema Revenant de la maravillosa banda The Warning, así que hoy vamos a hacer honor a esa causa y vamos a ver de qué se trata esto. Qué lindo. Un comienzo muy delicado, no tan rockero hardcore como estamos acostumbrados con estas muchachas. Una guitarra ahí acústica, pelada, desnuda, bellísima. Hermoso, una melodía que cierra por todos lados. Vamos a ver. Fa sostenido menor. Comienza con tónica quinta, fa sostenido, do sostenido. Y lo que pasa es que va bajando el bajo. Mira, entonces. Hermoso, hermoso ese descenso, un comienzo. Siempre tienen introducciones muy bellas, muy atractivas, muy interesantes y siempre nos adelantan parte del material que van a utilizar luego o en el estribillo o en las estrofas o en algún pasaje instrumental, porque son grandes compositoras, tienen muy en claro cómo reutilizar pequeñas ideas, pequeños motivos para desarrollar toda una canción. Bueno, efectivamente estamos en fa sostenido menor porque concluyó en ese mi sostenido que forma parte del acorde de do sostenido mayor, que es el acorde dominante de fa sostenido, es el quinto. Hace la bajada. ¡Tarán! Y ahora pasa acá. Digo, este cambio del si mayor al re mayor le da como una sonoridad mágica, ¿no? Como envolvente, más cinematográfico. Y ahora do sostenido sus 4, muy interesante eso, es muy ellas, muy guitarrístico sobre todo. Generar tensión con una nota retardada para comenzar a tocar y acá seguramente tiene que entrar la voz. Muy lindo el video con las letras ahí. Arranca en fa sostenido, por supuesto. Se queda un rato largo ahí rasgueando. Es más una canción de fogón, algo que vos podés juntarte a tocar. Todavía no entró la batería ni el bajo, está la guitarra ahí y la voz de Dani, si no me equivoco, cantando. Pasa a la mayor, que estamos dentro de la tonalidad de fa sostenido menor. No es Dani la que está cantando, ¿no? Es Pauli. Me está costando reconocer el color de la voz. Muy delicado, bellísimo. Si sabés quién está cantando esta parte, dejalo escrito debajo en los comentarios. Decíamos que hacía fa sostenido menor, la mayor, si menor. Y ahora vuelve a utilizar el mismo motivo que antes para cerrar la frase, ¿no? Esto de... queda genial ahí, suspendido para volver a ingresar a la siguiente sección, que claramente deberá ser otra estrofa. Ya aparecieron un montón de cosas. Fíjate cómo de a poco van construyendo la canción. Entró el bajo de Ale, tranqui ahí, pero que abarca todo el espectro de la zona grave, como tiene que ser. Entró una segunda voz. Fíjate que si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor porque es muy delicado y le da como muchísima más consistencia a lo que están diciendo en la letra. Y además aparece esa guitarra ahí, como si fuera tocada con slide, cayendo. Hermoso, muy cinematográfico, muy lejano oeste me suena. Fíjate cómo van estructurando la canción. Por eso esto que decía antes de que son grandes compositoras, porque arman secciones simétricas, consistentes, fuertes, estables y que permiten pasar de una parte a la otra sin mayores inconvenientes. Fíjate las voces que están de fondo, ese coro. Es una canción muy íntima, muy sensible. No está el rock and roll al cual nos tienen acostumbrados, o por lo menos a yo que las tengo poco escuchadas. Si no viste los otros análisis que ya hicimos de este maravilloso power trio mexicano, te lo dejo por acá arriba en la tarjetita o debajo en la descripción. Llegamos a esta nueva parte que es otra estrofa, pero distinta a lo que venía sonando. Quizás es un precoro, preestribillo, pero vamos a ver cómo se desarrolla.
Bueno, acá cambió la cosa, pasamos a un si menor, mi mayor, fa sostenido menor, do sostenido. Para recomenzar la frase. Bellísimo, todo muy bien estructurado, no hacen cosas raras, están dentro de la misma tonalidad, utilizan todos los acordes que tienen a su disposición. Hay algún acorde de intercambio modal, algún acorde de color, como vimos en la primera parte. Por ejemplo, cuando aparece el si mayor, ese es un acorde de intercambio modal. En ese momento, en vez de estar en fa sostenido menor antiguo o fa sostenido eólico, que es lo que viene sonando en la mayor parte de la canción, pasan a un fa sostenido dórico porque el sexto grado asciende, el re se convierte en re sostenido y le da esa sonoridad épica cinematográfica que comentábamos al principio. Muy interesante eso, fíjate cómo van, que es el motivo inicial con el que habían comenzado el descenso. Esto que decíamos de que reutilizan el mismo material, bueno, ahora en esta parte que tiene todas las ganas de ser un bendito estribillo, suenan con ese ascenso de quinta, ¿no? Como el salto del héroe. Bueno, para porque es un montón de data, es muchísimo esto. Me encanta, está buenísimo. Decíamos entonces... Hermoso, fíjate cómo construyen con 4 acordes nuevamente esta parte del estribillo, fa sostenido menor, el salto de quinta y esto, que va a la sensible, al séptimo grado y retorna a la tónica, si menor, y ahora sobre re mayor, sobre do sostenido sus 4, do sostenido mayor. Este sonido tan sufrido que va cayendo. Maravilloso, maravilloso. Fíjate cómo con pocas notas se puede construir algo bello, sólido. Y cómo el coro de fondo va construyendo la atmósfera que nos envuelve cálidamente y nos introduce cada vez un poco más en el fondo de la canción. Apareció un instrumental como conector entre el estribillo y probablemente una nueva estrofa que es idéntico a lo que sonaba en la introducción. Acá no hay nueva información, sino que reutilizan material que ya había aparecido antes, dividido en las dos guitarras, una la que hace la melodía y otra que hace el rasguido de acompañamiento. Estrofa, y fíjate que apareció el Far West primero con la guitarra tremolada de fondo que suena tirando el acorde inicial y ahora una guitarra que va a funcionar como bajo secundario porque va a apoyar los cambios de acorde. Que es una guitarra tremolada que se escucha que vibre y está como desnuda, como si fuera justamente el lejano oeste, ahí entregado a la vida, al litigio. ¿What? Ponele. Mismo conector que antes, do sostenido sus 4, do sostenido mayor, pero no hace el, sino que acá simplemente tira los acordes como la banda sonora de, me hace acordar a la banda sonora de 28 días después. Es una película posapocalíptica, pero que tenía esta cuestión de desnudez. Siempre la guitarra eléctrica tremolada o con mucho delay da sensación de soledad, entregado al mundo, sin más remedio. Estrofa otra vez. Fíjate que de fondo aparecen las voces nuevamente describiendo una melodía paralela para que se nos refresque un poco el oído, porque ya habíamos escuchado esta parte, pero para que no sea exactamente igual, incluyeron esa pequeña melodía de fondo con las voces hermosas que tienen para airear la parte de la estrofa. Esta es la segunda parte o la segunda estrofa.
Encima están cantando dos por lo menos, no llego a escuchar si están cantando las tres. Pudieron haber sobregrabado sus propias voces tranquilamente y eso queda buenísimo porque lo hacen todo tremendamente bien. Pero fíjate que sigue siendo una canción ahí, suave. Llegamos nuevamente al preestribillo con ese conector musical simplemente instrumental que hacen para unir una parte con la otra. Me va sonando esa guitarra a un Steven Wilson o Porcupine Tree, tal como comenté en el último análisis que hicimos de la canción Evolve, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Sobre todo en el disco The Raven That Refused to Sing, que es bellísimo, el de ya Steven Wilson solista, que tiene estas partes de guitarra sin todo el rock que le conocemos a Wilson y que conocemos de estas chicas, sino ahí como desnudo, la canción hecha y derecha, pura. Say goodbye to all the others, call it close and crunch the number. Acaba incrementando la intensidad para ingresar nuevamente al estribillo. Estamos en el preestribillo como ya lo habíamos escuchado antes. No ha cambiado absolutamente nada. Continuemos avanzando para ver si aparece alguna cuestión novedosa. Lo novedoso de esta sección es que en el estribillo incluyeron también la guitarra. Fíjate que está de fondo, es una guitarra flaca, como si fuera un estrato, pero con una distorsión que la está ensuciando, la está empañando, y tira el acorde Dani y queda sonando de fondo simplemente para marcar el cambio de la armonía en cada sección y que queda buenísimo. Tienen una característica que por lo menos en las canciones que fui escuchando siempre encontré en estas muchachas, que es la inclusión de una parte o sección C en sus canciones, porque tienen las estrofas que habitualmente se dividen en dos, estrofa 1 y estrofa 2, con algún pequeño cambio, algún pequeño conector instrumental en el medio. Tienen los estribillos con su respectivo precoro o preestribillo, que a veces está y a veces no, pero lo que sí incluyen siempre es como una parte C, una sección distinta, en ocasiones solamente instrumental, por ejemplo con un solo de guitarra eléctrica, y en otras ocasiones es una parte C cantada, como estamos escuchando en este momento, que tiene una reminiscencia más wilsoniana, más Porcupine Tree. Fíjate cómo retoman el motivo que habían cantado antes, pero de una manera distinta. Acá los acordes van más por Si menor, creo que un Fa sostenido sobre la A. Después aparece un Re mayor y un La mayor en la primera vuelta. Muy interesante, a ver cómo sigue esto. Bien, cierra entonces, como dijimos, la primera vuelta en La mayor, es un acorde que le da continuidad a la sección. Y ahora va a cambiar para el final. Muy bien construido, es tremendo. Hacen todo muy bien, me encanta. Find me someone to blame. Find me somewhere to aim. El estribillo, pero ahora desgajado, desnudo, pulcro, limpio, expuesto completamente, porque está la guitarra sola. Es la voz de Pauli, ¿no? La que está cantando en esta parte, como había pasado al principio. Si lo sabes, por favor, déjalo escrito en los comentarios. También me gustaría que hagamos algún ejercicio conjunto. Pensá en alguna canción, o músico, o banda, o estilo, al cual te haga referencia esta música. No porque conozcamos necesariamente las influencias de ellas, como Muse, por ejemplo, que sé que han tocado recientemente con ellos, pero sí encontrar a qué nos suena o resuena a nosotros en nuestra cabeza, con el bagaje que tenemos, con la música escuchada que tenemos en nuestras espaldas y en nuestros oídos sobre todo, para ver si encontramos alguna relación. Yo, por ejemplo, dije que me parecía que me sonaba a Porcupine Tree o a Steven Wilson, porque es música que tengo muy escuchada y que me gusta mucho y que encuentro ciertos shades, ciertas reminiscencias. No digo que se hayan inspirado en ellos o que necesariamente hayan tomado alguna idea de esos lugares, sino que a mí en lo particular me resuena eso. Me gustaría saber a qué te resuena esta canción o alguna otra que te guste de The Warning, y que por favor lo dejes escrito debajo en los comentarios para que lo puedas compartir con todos nosotros.
hermoso. Está haciendo lo que hizo en la introducción. Esto es un outro o una coda que podría no estar. La canción podría haber terminado con el estribillo cantado al desnudo justo en la parte anterior, pero ellas deciden incluir la melodía tan bella que han construido sobre las notas de la introducción y que después reutilizan en el estribillo para hacer un instrumental final, agregándole la voz, reforzando justamente la melodía. ¿Sabés que esta parte final también me hizo acordar a David Crosby? Que es maravilloso lo que hace, también con esta misma idea, pocos instrumentos, nada de rock and roll duro, nada muy pesado, sino muchas voces, instrumentos de cuerda, porque suena más íntimo, más relajado, más sereno, más tranquilo. Me ha gustado mucho escuchar y analizar esta canción. Cada vez que escucho a The Warning me gustan cada vez más, así que si conoces algún otro tema que te gustaría que escuchemos y analicemos, déjalo por favor escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en los otros análisis de The Warning que tengo preparados especialmente para vos. Chao.